Corría el año 620 a.C., cuando en la lejana Frigia nació un esclavo al que la naturaleza no dotó precisamente de una apariencia física envidiable. De él sabemos que era de aspecto desagradable, inútil para el trabajo, tripón, cabezón, chato, de piel oscura, canijo, bracicorto, bizco y bigotudo. Por si todo lo anterior fuera poco, el esclavo carecía de dientes, lo que le impedía articular correctamente las frases e incluso le obligaba a tartamudear. A pesar de todo, el poco favorecido personaje tenía un ingenio extraordinario y de la observación de la naturaleza llegó a extraer un material suficiente como para escribir cerca de 300 relatos. En uno de ellos contaba cómo un león se enamoró locamente de la hija de un labrador y llegó incluso a pretenderla como esposa. Así, la fiera importunó un día tras otro al campesino para que permitiera la monstruosa boda. El padre de la muchacha, consciente de su debilidad, acabó respondiendo al león que lo consideraba digno de casarse con su hija, pero que para no dañarla con sus caricias sería conveniente que se dejara cortar las uñas y arrancar los dientes. El león, ansioso por consumar su pasión, dejó que el labrador le hiciera lo que deseaba, pero entonces el padre de la joven, viéndolo indefenso, lo molió a palos. Por cierto, el autor del relato, el poco favorecido esclavo, se llamaba Esopo. En las últimas horas hemos tenido nuevos datos acerca de la manera sistemática en que los gobiernos nacionalistas de Cataluña roban a los españoles. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, 2012 fue el año en el que el entonces presidente del Gobierno de Cataluña, Artur Mas, exigió un nuevo sistema fiscal que otorgaría a Cataluña los mismos e injustos privilegios que disfrutan Vascongadas y Navarra. Segundo, Artur Mas respondió a la negativa del gobierno convocando unas elecciones que ganó apoyado en la promesa de celebrar un referéndum independentista. Tercero, este paso dado por Artur Mas fue, según el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, el momento en el que se inició el proceso independentista de Cataluña. Cuarto, en paralelo a la planificación del golpe de Estado y ante la pasividad descarada del gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno nacionalista de Cataluña comenzó a pedir todavía más dinero al Estado a través de los mecanismos extraordinarios. Quinto, de esa manera, los gobiernos golpistas catalanes recibirían más de 75.000 millones de euros entre los años 2012 y 2019. Sexto, la mayor parte de esa suma colosal de dinero fue entregada por el ministro Cristóbal Ricardo Montoro, a la vez que aumentaba la presión fiscal sobre los contribuyentes. En otras palabras, los españoles sufrieron unas subidas de impuestos salvajes para que Montoro pudiera entregar ese dinero a los gobiernos golpistas de Cataluña. Séptimo, al cierre de 2018, el vicepresidente económico del gobierno de Cataluña, Pere Aragonès, anunció que Cataluña abandonaba el FLA tras solicitar más de 70.000 millones de euros. La decisión se trasladó como un granito y efectivamente tiene importancia ya que la región se adhirió al Fondo de Facilidad Financiera. Octavo, semejante acción no pasaba de ser pura propaganda, porque Cataluña ha seguido solicitando monstruosas cantidades de dinero del Estado y las ha recibido. Noveno, de hecho, en lo que va del año 2019, Cataluña ya ha superado la cifra de 5.000 millones de euros entregados por el gobierno central. Décimo, si a esas cifras se suman las recibidas por los ayuntamientos catalanes, Cataluña ha superado con creces los 76.000 millones de euros recibidos. Décimo, teniendo en cuenta que los mecanismos de liquidez han inyectado un total de 250.408 millones de euros en las entidades territoriales, resulta innegable que Cataluña, que solo es una de 17 comunidades autónomas, se ha llevado más del 30% del conjunto de las ayudas del Estado. Duodécimo, no deja de ser significativo que las comunidades autónomas que siguen a Cataluña en ayudas
reciban mucho menos. Así, Andalucía, a la que se suele acusar de dependencia, recibió 40.000 millones de euros a pesar de que su territorio es mayor que el de Cataluña y su población tiene más de 2 millones más. 13º. Esta deuda de Cataluña, adquirida frente a España, representa el 74% del pasivo total de la región. Y 14º, tan solo al Tesoro español, Cataluña le adeuda más de 58.000 millones de euros. La manera en que el nacionalismo catalán ha expoliado una región próspera de España, la ha endeudado y para colmo ha causado la ruina de millones de españoles resulta innegable. Sumido en el despilfarro y la corrupción más colosales, el gobierno nacionalista de Artur Mas intentó que se reconociera para Cataluña un régimen económico como el que más que injustamente disfrutan Vascongadas y Navarra. En otras palabras, pretendía que el resto de España pagara todos sus gastos y, por el contrario, que Cataluña entregara las migajas que le pareciera. Al recibir una negativa frente a esta pretensión absolutamente inaceptable e inconstitucional, Artur Mas inició un proceso golpista que en paralelo no dejó de exigir dinero del gobierno español. En un claro ejercicio de malversación de fondos que ha quedado de manifiesto en el proceso que ahora es conocido por el Tribunal Supremo, los gobiernos golpistas de Cataluña emplearon una parte de ese dinero en financiar el golpe de Estado. A pesar de esa llamativa circunstancia, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Ricardo Montoro, siguió entregando dinero al gobierno catalán no solo a costa de la quiebra de decenas de miles de empresas y el desempleo de más de 2 millones de españoles, sino también en clara injusticia comparativa con las otras comunidades autónomas. Al respecto, no deja de ser significativo que Cataluña haya sido muchísimo más parasitaria, casi el doble, que la denostada Andalucía, que además cuenta con más territorio y más población. Cuesta inmenso dolor decirlo, pero los gobiernos nacionalistas de Cataluña llevan décadas robando a los españoles y en esa tarea miserable, expoliadora y codiciosa ha tenido un papel extraordinario la conducta del antiguo ministro de Hacienda Cristóbal Ricardo Montoro y en mucha menor medida su sucesora Montero. Por si fuera poco, Cataluña mantiene ahora una deuda colosal con el Tesoro español superior al agujero de la banca y que exige que le sea condonada, con lo cual tendría que asumirla el resto de España. Como el león del relato de aquel feísimo esclavo de Frigia, seguramente Montoro y Montero se merecerían por su conducta que les dieran de palos. Lamentablemente, son el resto de los españoles los que van a recibir en sus espaldas y en las de sus hijos los golpes económicos innumerables procedentes de la codicia de los nacionalistas catalanes. Y sin embargo hubiera bastado con que alguien les hubiera arrancado las uñas, igual que aquel sabio campesino que decidió proteger a su hija de una fiera. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 2 millones de euros y una parte más que considerable ha ido a parar a las arcas de esos golpistas que están en Cataluña.